El real acuerdo que había en la oposición, específicamente entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, estemos claros, Danilo y Leonel Fernández. Yo sí creo que la versión de que la oposición estaba decidida a unificarse con un candidato estaba en la mesa y estaba acordada. Y a último minuto, Danilo se dio cuenta de algo que no vio en principio y esto lo obligó a echar hacia atrás el acuerdo. Sin embargo, ya la convocatoria de prensa estaba dada. No podía desconvocarse. Era peor, contraproducente. Pero Danilo estaba dispuesto a no asistir. ¿Por qué yo pienso esto? Y voy a explicarle los motivos de la política, cómo se analiza desde el punto de vista estratégico. Para la oposición, para el PLD, para la Fuerza del Pueblo y hasta para el PRD, le conviene una candidatura unificada, aunque los partidos digan que no. Le conviene porque esto manda un mensaje ante la militancia y sobre todo ante los simpatizantes, que no necesariamente son militantes de un partido, de que real y efectivamente ese partido busca el poder. Y yo decía en otros cortes que he compartido con ustedes, que el hecho de amenazar con una candidatura presidencial ganable haría que el presidente Abinader se enfocara más en retener su reelección que en combatir algunas posiciones, algunos escaños congresuales. Sin embargo, independientemente de esto y por ese razonamiento que hice anteriormente, Danilo accedió a que en principio, ¿no? De que se diera una alianza de un candidato único. Danilo recula porque se da cuenta de lo siguiente. En este contexto donde se va a realizar un debate por primera vez presidencial, y yo había dicho a ustedes que fue un riesgo desde un punto de vista innecesario del presidente Abinader aceptar el debate, y no me vengan con la historia de que él no se quería contradecir, porque el presidente se ha contradicho mucho. Y los políticos no comen cuenta con sus números o sus estadísticas. Yo pienso que el presidente ve la necesidad de neutralizar en el debate a la oposición o de ganar quizá algunos puntos, porque va a tener la ventaja del gobierno, de la publicidad gubernamental, para posicionar sus ideas y decir que él quedó bien o que ganó el debate. Y eso cala. Ahora bien, ¿qué fue lo que vio Danilo? Y por eso el real acuerdo se barajó al final. Que en un eventual caso de que hoy se definiera un candidato único de la oposición, en ese debate de Ángel, entonces se iba a polarizar todo, porque solamente se enfrentarían dos candidatos presidenciales, uno por la oposición, en este caso Leonel Fernández, y el presidente Luis Abinader. Y esa polarización no iba a ser solamente de producto de una supuesta de la alianza Rescate RD con un candidato, no, porque estaban todos los partidos aportando a un único candidato por decisión propia. Pero dos candidatos en un debate polarizando en un escenario donde le es favorable a Leonel Fernández en el debate, todo el mundo sabe eso, y eso nadie lo debate, ni siquiera los PRMistas más fanáticos. Había o se presentaba una oportunidad, un riesgo, ¿no? De que la figura de Leonel Fernández se sobredimensionara. Esto no quiere decir que podía, si ganaba el debate, ganar las elecciones en primera vuelta, no, no. Pero sí posicionarse en un sentido tal de que entonces el PLD, que Danilo estratégicamente esperaba, bueno, si nos vamos aliados y Leonel es el candidato único, todos esos votos de Leonel en el PLD van a tener que marcarse en la casilla 2 del PLD, porque van a tener PLDistas contentos con que Leonel sea el candidato y los simpatizantes reconocen más al PLD, el color morado, que a la fuerza del pueblo, el color verde. Vamos a estar claros. Danilo calculó, bueno, aunque sea Leonel el candidato, el PLD va a quedar como segunda fuerza mayoritaria a nivel nacional. Ahora, si se polariza el debate a través del debate presidencial, ¿verdad? Promocionado a nivel nacional, que iba a tener un empuje adicional por la proyección y la promoción que le iba a dar el gobierno en torno a la figura del presidente Abinader, que eso, aunque no quieran, iba a proyectar también
la figura de su contrincante, en este caso Leonel Fernández, daba el riesgo, ¿no?, de que Leonel Fernández se convirtiera en una figura tan importante que pudiera superar o mínimamente igualar la votación en la Fuerza del Pueblo, aunque tenga menos estructura que el PLD, que la votación que pudiera tener el PLD. Y eso, señores, jugaba en contra de la estrategia de Danilo de cara al 2028. Yo he dicho aquí que, a mi parecer, Danilo está apostando a que termine esta contienda electoral. Evidentemente, el liderazgo de Abel concluye con su candidatura. Si gana, prosigue. Si pierde, ya se convierte en un miembro del PLD más, del comité político, aspirante presidencial, que va a tener que medirse nueva vez para el 2028. Y ustedes saben que en el PLD, el que no cuenta con la anuencia de Danilo no obtiene la candidatura. Usted puede decir, Danilo, que no se mete directamente y lo deje correr, pero si Danilo dice, es Juan, es Juan. Y yo soy de lo que sostengo y digo aquí enfáticamente que el candidato de Danilo Medina para las elecciones presidenciales de 2028 es Gonzalo Castillo. Él no lo hizo ahora porque sabían lo que venía arriba, lo que le venían con el caso de corrupción, y eso iba a mermar la campaña y la figura de Gonzalo. Por un poco que lo hiciera, le iba a mellar la imagen, para prepararlo mejor, para no cometer el error del 2020, de que Gonzalo no estuviera preparado en discurso, ¿no?, para venderse como un estadista completo. Pero ya para el 2028 ya, sí, ya la marca PLD viene más descansada. El PRM, que está en su gobierno, si se reelige, ya tiene más desgaste, porque los candidatos y los partidos en el gobierno se desgastan, mucho que poco se desgastan. ¿No? Entonces, dice, bueno, ya para la segunda reelección, porque se va a reelegir, puede ir más suave, como Leonel cuando se religió en 2008, como Danilo se religió en el de 2016, dice, bueno, Luis puede reelegirse ahora, vamos a guardar a Gonzalo. Dejamos un candidato que pase, que agarre la candidatura hasta el 28. En el 28, Danilo, que tiene el control de su partido, pasado las elecciones del 24, entonces ahí encamina a su delfín, en este caso Gonzalo Castillo. Pero ¿qué pasa? Eso se ve amenazado con un Leonel Fernández candidato ahora. Y no era, repito, porque simplemente él fue el candidato de la alianza. No, es por la polarización que iba a dar la promoción propagandística del gobierno. Del gobierno ante una figura de Leonel Fernández que está inmaculada. Los gobiernos de Leonel Fernández, salvo los dichos que se dicen, no, que hubo más inflación, que hubo mucha corrupción, no hay un solo funcionario sometido de Leonel Fernández. De la gestión, todos son de Danilo, del PLD de Danilo, los últimos 8 años, los anteriores 8 años, antes de los 4 de Luis Abinader. Entonces, Danilo previó eso y dijo, bueno, si me arriesgo ahora y le damos la candidatura a Leonel, se puede convertir entonces en un monstruo inmanejable y pudiera entonces hasta acercarse al Palacio Presidencial, y si no, quedar tan cerca que entonces sería él que elegiría el candidato o el próximo candidato del PLD y no yo, que quiero que sea Gonzalo Castillo, o hasta él mismo si lo habilitan electoralmente. Entonces, por esta razón es que yo pienso que Danilo Medina al final decidió o entendió que era contraproducente una candidatura unificada de la oposición que no fuera el candidato del PLD. Ustedes están viendo cómo sectores dentro del PLD están pichando el juego para una alianza opositora donde el que encabece la candidatura no sea el candidato del PLD. Eso es evidente que se está dando dentro del PLD, aunque ustedes vieron que este fin de semana se movilizó todo el comité político a nivel nacional, cosa que no hicieron en las municipales, lo vemos ahora en las congresuales, porque quieren mandarle el mensaje a la militancia de que ahora van a pelear con todo por la candidatura que importa, que es la presidencial. Cierro esta parte dejándoles este dato, esta última reflexión en torno a la visión de Leonel Fernández con la alianza Rescate RD. Leonel Ripoducho ya ha anticipado y dijo en varias ocasiones que este es su último rodeo para darle paso a una nueva generación. Lo que quiere decir que así como Danilo está
visualizando el 2028 y la supervivencia del PLD, Leonel, que no es tonto, está en las mismas. Leonel no va a hacer lo que sea porque se dé la alianza y por ser el candidato de la alianza. Leonel va a hacer lo que sea porque su hijo no pierda en la capital. Y todo ese engranaje empresarial, presidencial que lo rodea, toda esa estructura poderosa de injerencia y económica, él los tiene convencidos de que está batallando por la presidencia. Pero fíjense que no, él está batallando por un proyecto a futuro. Y ese proyecto tiene nombre y apellido y se llama Omar Fernández. No se sorprendan ustedes si de cara al 28 un Leonel retirado, no de la candidatura, que dé paso a que aspiren en la fuerza del pueblo, que le va a decir aspiren a todo el mundo. Y en los últimos días su hijo sabe creciendo el pasito, va a mandar a votar y su hijo va a ser el candidato de cara al 2028. Pero eso es posible si y solo si él se ve como un fenómeno triunfador. Para ese interés de Leonel Fernández, un Omar Fernández derrotado en la capital no es factible. Y un Leonel Fernández dispuesto a hacer lo que sea para que su hijo gane, está dispuesto a, repito, y lo había dicho en otros cortes, darle cancha abierta a la reelección de Luis Abinader. Y por eso ustedes ven que Leonel Fernández no va a hacer el sobreesfuerzo necesario para convertirse en el candidato propiamente dicho de la alianza opositora. Porque al final se está proyectando más allá. Esto es un proceso. Y en un proceso político, el político veterano, el político con experiencia, cuando va a perder, no va a perder para irse a llorar para su casa. El que va a perder sabe cómo va a perder. Y tiene que identificar y tiene que hacerlo cuáles son los puntos a favor y las cosas que puede ganar dentro de la derrota. Y dentro de una derrota electoral buscando la presidencia, Leonel sabe que puede obtener primero, por un lado, capital, recursos económicos que se pueden, ¿verdad? Almacenar para próximas actividades y acciones estratégicas, pero sobre todo puede ese monstruo y esa cantidad, ese monto de recursos a disposición de injerencia, de poder, de dinero, ¿no? Ponerlo en lugar de en el sexto de las presidenciales, ponerlo real y efectivamente en el sexto de la senatorial para garantizarle a su hijo que gane la senaduría. Sabiendo que el presidente de la República, por más que quiera ganar la senaduría, no va a apostar todo el gobierno a que Guillermo le gane a Omar, sino que Luis se va a centrar en el ganar su reelección. Y si eso implica que Leonel, con toda la fuerza y todos los recursos que tenga, los tire aquí en la capital para imponer a Omar Fernández, no veo a Luis. Luis no es tan tonto para venir y arriesgarse y gastar todo eso para contrarrestarle eso a Leonel. Más fácil es dejarle a Leonel pasar a Omar, ¿no? Y Luis centrarse entonces en las otras senadurías que son ganables y tener mayor número, aunque Leonel tenga la capital, la senaduría de la capital en el proyecto de su hijo Omar Fernández, que es el virtual heredero de la Fuerza del Pueblo. Los invito a suscribirse, activen la campana de notificaciones, darle me gusta, pero sobre todo compartir mi contenido para que le llegue a más personas y seguir creciendo.